Bueno, me llamo Pilar Abós y ahora mismo estoy en una situación de jubilada, después de muchos años trabajando en la universidad, fundamentalmente en la Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel, desde el año 85. Me he dedicado durante todos estos años a la formación inicial de futuros maestros y maestras. Me ha gustado mucho la docencia y, lógicamente, pues he compaginado esa docencia con la investigación, porque es una de las características que tiene que reunir el profesorado universitario. Además, he tenido tareas de gestión, durante 2 legislaturas directora de lo que era antes la Escuela de Profesorado de GB, fui directora de la Universidad de Verano, he estado luego en algunos equipos de canales, bueno, porque yo creo que la gestión también es importante, que si no estuviéramos personas que la hagamos, pues, y sobre todo porque desde Teruel, Zaragoza está muy lejos para Teruel, pero más lejos aún Teruel para Zaragoza. Entonces yo creo que desde aquí, bueno, pues ese trabajo de gestión y de trabajo en equipo, de colaboración, ha conseguido, bueno, pues no muchas cosas o no todo lo que quisiéramos para nuestra facultad y para nuestro campus, pero sí algunas. Bueno, cuando yo entré en la formación inicial era una diplomatura, los egresados salían como diplomados en profesorado de GB, había diferentes especialidades, preescolar y luego ciencias, que se hacían desde el inicio de la diplomatura. Es decir, tenían una parte común, lógicamente, pero todos los futuros maestros y maestras estudiaban desde el principio para ser especialistas en lo que fuera. Posteriormente, con la nueva ley universitaria, con la inclusión en Europa, etcétera, etcétera, desde el año 2010 la diplomatura se convirtió en grado, y entonces de 3 años que tenía la diplomatura anterior, pues se pasó a 4. Se pasó a 4 años para igualar, equiparar a los otros grados universitarios, aunque luego profesionalmente la equiparación no es total, pero sí a nivel académico. Y desaparecieron las especialidades como tal y se convirtieron en lo que ahora se denominan menciones. Entonces los estudiantes tienen, pues los 3 primeros años son comunes en 2 grandes ramas, educación infantil o educación primaria, y el último año es el año que hacen la mención, que es lo que antes era la especialidad, pero claro, lógicamente se pierde profundización, porque no es lo mismo estudiar lengua extranjera durante 4 años profundizando en lo que es la lengua y en lo que es la didáctica de la lengua extranjera, que hacerlo solo en un año. Esa es mi opinión. Además, esas menciones, el problema que tienen es que no todas tienen una equiparación profesional. Es decir, el que tiene educación infantil, pero luego hace la mención de atención a la diversidad, no le sirve para nada esa mención legalmente, desde el punto de vista de la oposición o desde el punto de vista del trabajo en centros privados. En la lengua extranjera pasa en algunos casos igual. Si no se tiene un nivel competencial de un C1 o un C2 o un B2, no se puede acceder aunque se tenga la mención. Es decir, hay un problema de llegar a acuerdos entre lo que es la administración universitaria y la administración educativa. No solo ocurre aquí, sino que ocurre en todas las comunidades autónomas y en todas las universidades. Lo que ocurre es que las menciones no son todas iguales, hay universidades que tienen más, otras que tienen menos, otras que tienen dobles grados. Esa es la diferencia. ¿Qué
¿Qué ha mejorado? Bueno, pues yo creo que un año más es importante, pero yo creo que tampoco se aprovechó el momento de hacer los nuevos planes de estudios para darle un cambio a la formación inicial. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Pues porque la universidad es, desgraciadamente, muy endogámica, es muy de lo mío, y a la hora de hacer los planes de estudios, bueno, pues yo quiero tener más asignaturas, porque si tengo más asignaturas me dan más dinero, me dan más profesorado. Yo creo que se perdió una oportunidad. No quiere decir que no se hayan hecho cosas bien, porque es verdad que desde que están los grados se ha trabajado más en equipo, de manera más interdisciplinar, se han hecho equipos de trabajo, hay un coordinador de titulación que intenta, bueno, pues que las guías, los contenidos de las materias estén más relacionados, pero bueno, y sobre todo yo creo que porque cuando se hicieron aquellos planes de estudio se contó poco con los maestros y maestras. O por lo menos lo que dijeron no se tuvo en cuenta, porque sí que en las comisiones había maestros y maestras, pero bueno, como no interesaba, pues no se tuvo en cuenta. Ahora mismo hay una nueva reforma en marcha, donde hay unas comisiones, una para el ámbito de educación infantil y otra para el ámbito de educación primaria. No sé muy bien cómo están compuestas, porque a mí ya me cogió en los últimos años de trabajo y ya no es que no me interesara, pero no iba a estar pendiente del tema porque había otras cosas que eran prioritarias para mí. No sé si hay maestros en ejercicio en esas comisiones, sé que hay profesorado de las distintas universidades. De aquí de la Facultad de Teruel hay una compañera. Dice que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de hacer un 4+1 para que la especialidad sea un máster, pero claro, luego está el tema de la negociación con el tema de acceso a la función docente, que está sin modificar desde el año 83. Hay algunas comunidades autónomas que sí que han modificado algo ese acceso, pero el tema es que son dos administraciones distintas, cada una muy de lo mío, es mi opinión. Y entonces, pues es complicado sentarse, que yo creo que es lo que... La ventaja que hemos tenido en Teruel, concretamente en la Facultad de Teruel y en el grado de Magisterio, es que hemos tenido bastante contacto con los maestros y maestras de la provincia, que han participado en actividades, que se les ha consultado determinadas cosas, que el practicum, bueno, pues no es que sea mejor que en otros sitios, pero hay más relación. ¿Y qué ocurre en este momento? Pues que en los grados de magisterio, no sé si esto es muy políticamente correcto, pero bueno, son muy baratos para la universidad. Y hay mucho maestro. Entra mucho estudiante a estudiar magisterio, no solo aquí, en toda España. Y las universidades no quieren cortar el número de acceso. Lógicamente el número de acceso, cuanta más personas entran, tenemos más posibilidades de que entren personas que no quieren realmente ser maestros, pero que al final pueden serlo. Para mí eso es un hándicap. Y luego también está bueno, pues la consideración social, ¿no?, del docente. Cuando se habla del médico, se habla del médico, pero cuando se habla del maestro, pues no se da cuenta de que nuestros hijos pasan con ellos muchas horas al día, muchos años de su vida, y entonces, bueno, pues esa es la situación que yo veo ahora mismo. Yo creo que mejorará, pero es complicado.
Yo creo que el principal problema que hay es que falta un plan de estudios más interdisciplinar, más compartido con el profesorado y sobre todo más centrado en lo que es la didáctica de. Es decir, se supone que los estudiantes cuando llegan a la facultad saben matemáticas, saben ciencias y saben lengua. Otra cosa es que haya que mejorar o potenciar aquellos aspectos que están más ligados con la educación infantil o con la educación primaria. Pero yo creo que le falta a nuestros planes de estudios más didáctica de. Pero que esa didáctica de sea que el que da didáctica de las matemáticas sepa lo que enseña el de didáctica de la lengua, porque al fin y al cabo luego el maestro muchas ocasiones tiene que unir y además debe unir. Entonces falta coordinación entre los profesores de la facultad, pero porque el profesorado universitario tiene mucha burocracia que hacer. Es decir, yo he comentado antes que en las facultades existe un coordinador de grado. Ese coordinador de grado, la palabra la dice, coordinador tiene que... Esa persona no tiene muchas veces tiempo para hacer esa coordinación. Como puede que les pase a los coordinadores de los centros no universitarios, ¿no? Entonces ahí yo creo que falta eso y falta, yo pienso, es decir, que los planes de estudio se deberían hacer desde fuera de las universidades. A ver, con la acuescencia de la universidad, pero personas que estén, que vean realmente qué necesita un futuro maestro del siglo XXI para poder ser un buen maestro o maestra. Porque si no, caeremos en lo mismo que se cayó cuando se hicieron los planes de grado. Vamos a ver, ¿cuántas asignaturas tiene que tener el área de no sé qué? Bueno, lo más importante, las matemáticas, lo más importante, la lengua, lo más importante, la didáctica general. Lo vamos a ver. Y entonces, ese sería, es decir, modificar realmente de arriba abajo el planteamiento de la formación inicial en cuanto a los contenidos y en cuanto a la relación con la formación práctica. Que puede pasar también, a lo mejor en primaria no tanto, pero en secundaria yo creo que pasa, ¿no? Es decir, se estudia física y no saben algo de matemáticas que es muy importante para estudiar. Ese yo creo que es el problema. Yo creo que ahora también es verdad que el profesorado de la universidad ha cambiado, es decir, está entrando gente más joven, más dinámica, con otros intereses, con otras perspectivas, entonces a lo mejor eso puede ayudar. Pero claro, la institución también tiene que ayudar, porque si mientras tanto le está exigiendo que... Entonces, por ahí yo creo que deben ir, no sé cómo andará el plan de estudios, porque claro, ya al ser una profesión, el plan de estudios tiene que tener unos mínimos en todas las universidades. No es como una carrera de ingeniería, que sí que tiene una base común, pero que cada universidad la puede adaptar. Aquí la base común es más amplia porque es una profesión estandarizada, ¿no? La de maestro o maestra. Entonces, en ese sentido. Algo bueno que tiene es que cada vez ha mejorado más el práctico. Hay más horas de prácticas. Yo creo que hay más relación entre el profesorado de la universidad y los maestros de los centros educativos, pero también es verdad que los maestros y maestras a veces se encuentran con alumnado que no quiere realmente, que no está en lo que le gustaría estar, y entonces nos estamos encontrando a veces con problemas actitudinales, no tanto de conocimientos, sino actitudinales. Entonces yo creo que ahí, vuelvo a insistir, si realmente estudiaran magisterio aquellos que quieren ser... A ver, también es verdad que luego pueden crearse una vocación o un cariño o un camino, pero por lo menos que de inicio tenemos.
porque hay muy buenos estudiantes, pero a veces no se les hace el caso suficiente o no tienen las oportunidades suficientes para desarrollar su actividad. Yo creo que esa es una de las cosas que es buena. A ver, algunas universidades están implantando una formación dual ya en magisterio, pero es complicada. Hombre, yo creo que en este momento, hablando de nuestra comunidad autónoma, sí que hay programas que permiten la entrada de los maestros en la universidad. Lo que ocurre es que esos programas están diseñados desde un despacho, ¿vale? De un despacho que además está en Zaragoza. Entonces, cuando aquí nosotros hemos querido traer una maestra que vive o que trabaja en Cantavieja pues no puede ir y venir en un día, salvo que le den toda la mañana para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hay cuestiones de coordinación. Yo no sé si funcionaría mejor si a nivel administrativo los gobiernos autonómicos unieran el tema educativo y el tema universidad. Yo creo que en la experiencia que yo he tenido, en algunos momentos en los que el responsable o la responsable ha sido el mismo, es más fácil. Porque ya no es solo que hable con otro consejero, sino que hable con otra dentro de su ámbito de actuación. Yo no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo creo que eso podría ayudar. Y luego, bueno, pues claro, también el profesorado que está en las universidades, en las facultades de educación, tiene que, a ver, bajar un poco de su pedestal de profesor o profesora universitaria y hablar de tú a tú con una persona que está todos los días en la escuela. A ver, eso yo creo que cada vez ha mejorado, que no hay esa distancia tan grande que había antes. Yo luego creo que podría haber sistemas de conocimiento por parte del alumnado de pasar un día en la escuela, ya no lo que es el práctico, hacer una excursión a un sitio, que los niños, eso ya se hace aquí, fueran a hacer determinadas cuestiones a la universidad, que se fuera a hacer observación, es decir, incluir más prácticas que no fueran exclusivamente las prácticas regulares o curriculares. Sí que se hacen, pero ahí también faltaría a lo mejor coordinación. Es decir, bueno, pues tal departamento organiza una excursión, bueno, pues que lo supieran otros profesores para si quieren, o aprovechar una visita para, bueno, pues vamos a observar a los niños cómo juegan, o vamos a observar cómo aprenden a leer, más cosas, ¿no? Es decir, aprovechar las cosas que se pueden hacer dentro, pero claro, para eso falta coordinación en el profesorado. Yo creo que, a ver, la investigación es una de las labores del profesorado universitario y está. Lo que pasa es que a veces las personas eligen el tema de investigación o el tema de sus tesis doctorales o de sus proyectos de investigación en función de, a lo mejor, intereses personales que no están vinculados a la realidad de la escuela, etcétera, etcétera. También es verdad que a veces los docentes se cansan. Es decir, es que nos mandan no sé cuántas preguntas, no sé cuántos cuestionarios, nos vienen a ver si pueden hacer una observación, y eso también es verdad que yo los entiendo en ese sentido. Yo creo que hay poco feedback, es decir, la investigación se queda en la universidad, pero no llega a la... Yo creo que uno de los problemas de eso, de que no llega, es por las exigencias que tenemos,
que tienen ahora el profesorado universitario de las famosas publicaciones. Yo creo que hay una cosa que es la publicación científica y otra cosa que es la transferencia. La transferencia no se hace publicando en una revista que la leen 7. La transferencia se hace publicando en una revista que la leen todos los docentes o llevando los resultados de la investigación a un encuentro, no a un macro congreso de 200.000 personas, a un encuentro, contando las cosas que se hacen, pero no solo desde la universidad hasta la escuela, sino al revés. ¿Qué hacéis? ¿Cómo podemos mejorar eso que hacéis? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a plantear un pequeño proyecto, aunque nos den 500 euros para poder, aunque sea venir un par de veces y vernos. Ese tipo de cosas a lo mejor también se podrían hacer. Yo creo que también se están haciendo más. Con Hipatia, ¿no? Hipatia, por ejemplo, el programa Hipatia permite eso. Lo que pasa es que Hipatia no tiene tanta vinculación con la investigación, aunque luego se aproveche para la investigación. Pero eso es no me ha gustado decir esa palabra, pero es así, no hay que aprovechar, sino todos tenemos que ser conscientes de que eso se haga. Y luego yo creo que son los propios maestros los que, a ver, deberían plantear qué cosas podemos mejorar y que quien ayude a mejorar eso puedan ser profesorado de la universidad, que les ayude a plantear pues cómo evaluarlo o con quién hay que hablar para mejorar eso o qué técnicas pueden utilizar, que a lo mejor un maestro no tiene conocimiento y un profesor de la universidad sí, no lo sé. Sí, a partir de las necesidades que ellos observan en el aula, decir, oye, tengo estas problemáticas, o sea, ¿qué soluciones hay? ¿Se ha investigado esto o se podría investigar? Exactamente. O no, a ver, hay muchas cosas que ya hay datos que ya se puede decir, bueno, pues es mejor que los niños estén en U que estén en fila. Bueno, pues eso se sabe. Bueno, pues entonces, ¿por qué pones a los niños en fila? ¿Vale? Claro, si tienes 30 niños es más complicado, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas. A ver, es un ejemplo que puede parecer tonto, pero la arquitectura escolar no se tienen en cuenta las características pedagógicas que en este momento están encima de la mesa y se hacen los centros educativos con las mismas características que hace 50 años. Entonces, bueno, pues desde la organización de los espacios hasta el tema de los materiales, hasta el tema de... A ver, hay otra cosa, yo creo que es importante, que es el tema famoso de la codocencia, pero somos muy nuestros, ni en la universidad ni fuera. Uy, tener aquí a alguien que me pueda... Cuando además la competencia del trabajo en equipo y de colaboración es una de las competencias que están no solo en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, es que se valora como una de las mejores competencias, ¿no? Entonces, ese yo creo que también es una... Por eso a lo mejor a la formación inicial le falta una formación más competencial en determinadas competencias que luego ellos van a tener que utilizar en el aula. A lo mejor esa sería una de los retos de esa formación. Mucha. Yo, porque, claro, de tener centros educativos, bueno, pues muy tradicionales, muy anclados a los modelos de los años 60 y 70, pues yo creo que a partir de todos los movimientos de renovación pedagógica que fueron uno de los elementos más importantes en la reivindicación de la escuela rural, todos los años 80, el tema de educación compensatoria, la creación de los CRAS o de las CER o de los otros tipos de centros en otras comunidades autónomas, ha cambiado. Y luego yo creo que ha cambiado en los últimos 10 años el interés por la escuela rural.
el interés por parte de los maestros y maestras y por parte de la universidad. No sé si es porque se puso de moda, en parte también, todo el tema de la despoblación, de la España vacía, todo eso ha llevado a una conciencia diferente, yo creo que buena, a veces da miedo porque, bueno, parece que es que ahora todo es escuela rural y solo hay que trabajar en escuela rural, pero yo creo que pedagógicamente ha cambiado, afortunadamente, y yo creo que porque hay un elemento para mí interesante, y es que mucho docente del que está en la escuela rural está porque quiere. También es verdad que hay mucho que está de manera obligada y que en cuanto puede se quiere ir. Pero también es verdad que hay mucho que está porque quiere. Tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas. Los sistemas de permanencia son diferentes, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay mayor trabajo de red, mayor trabajo de equipo, más contacto entre unos y otros. Hay comunidades que, por supuesto, tienen una trayectoria mucho más larga en este tema y otras no tanto, pero ha habido jornadas, actividades, congresos. Entonces yo creo que eso, y además yo creo que en este ámbito la universidad sí que se ha acercado a los centros y ha contactado de una manera más directa con las necesidades de esa escuela. A nivel formativo, a nivel de formación inicial es un tema olvidado prácticamente, no existe. Se trata de manera un poquito en algunos centros, sitios más que otros, pero bueno, cada vez hay más cursos de formación permanente, hay algún máster, hay algunos estudios propios de las universidades, bueno. Y sobre todo yo creo que es un tema en el que, al ser pocos, la necesidad de contacto es mayor. Entonces, ya no solo interesa mi comunidad autónoma o mi provincia, sino que interesa también conocer lo que hacen en otros sitios. ¿Por qué? Pues porque aquí somos 40 y en el otro sitio son otros 40. Entonces, no es como la escuela urbana de las grandes ciudades con centros de 200 o 300 alumnos, que hay miles, ¿no? A lo mejor eso puede que sea... Bueno, yo creo que afortunadamente es un tema que está encima de la administración educativa y de la universidad, cada vez más. Pues yo creo que hay un tema que yo creo que es una de las conclusiones fundamentales a los que el grupo con el que yo he trabajado estos últimos años hemos llegado, que la escuela rural no salva a un pueblo, ¿no? Es decir, que el descenso de población en estos momentos es mayor, que hay muchos centros rurales en estos momentos que se están manteniendo en muchas zonas de España por el tema de inmigración. Entonces, yo creo que en este momento el reto fundamental es que las políticas de estos temas tienen que ser políticas transversales. No puede ir la política educativa por un lado y la política de desarrollo territorial por otro. Porque al fin y al cabo, la escuela lo que puede o no favorecer es el arraigo de esos niños y niñas. Si no se educa en la identidad, en el querer estar, no obligar a estar, sino en el poder elegir, eso lo hace la escuela, no solo, porque también lo hace la comunidad. Entonces yo creo que uno de los retos fundamentales es que la escuela rural, como todas, debe ser una escuela abierta a la comunidad,
y contar con la comunidad para poder plantear. Pero para eso tiene que haber políticas transversales en el que, bueno, sí, el maestro quiere venir aquí o la maestra, pero no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer. Entonces, todo ese tipo de políticas y de necesidades que están alrededor de la escuela rural y que van a fomentar el que esos niños y niñas que van a esa escuela, si quieren, puedan elegir vivir en esa localidad o en ese municipio o en esa zona, a lo mejor aunque no tengan que dedicarse al sector primario, porque además el sector primario no es el único en este momento, pero que puedan vivir, elegir. Luego hay un tema muy importante que es el tema de la cultura, que yo creo que está muy ligado a la educación, y el tema del patrimonio. Yo creo que por ahí deben ir los retos de la educación. Es decir, los niños tienen que conocer, para querer tienen que conocer. Sí, desde luego. Y los docentes también. Pero, a ver, lo que pasa es que los docentes lo que hay que educarles en la formación inicial y en la formación permanente es a cómo podemos utilizar lo que tenemos para... No, es que no, en la escuela rural no hay materiales. Eso antes era verdad, en la escuela de hace 40 años, no, ahora no es verdad, ahora puede que sea uno de los centros con mayores recursos a muchos niveles, pero además tiene unos recursos fuera de la escuela, no solo naturales, del patrimonio natural, sino culturales, sociales, de historia, que es parte del currículum. Bueno, cuando estudiamos el románico, ¿por qué hay que poner la iglesia de no sé dónde de ejemplo si resulta que tenemos una ermita que tiene muy poquito porque está derruida, pero bueno, pues ese tipo de cosas. Yo creo que los retos son políticas y actuaciones conjuntas. Para aprovechar también los recursos, es que muchas veces Claro. remando en direcciones opuestas o aunque vayan en la misma no lo conocemos. Y, como no lo y sabemos, luego ese contacto con otras agentes que trabajan en el territorio y que a veces dices, no, es que estos no tienen nada que ver con la educación. Bueno, depende. La comarca que se dedica, o sea, que se dedica a temas culturales, ¿cómo no va a tener contacto? El que se dedica a temas de deporte, ¿cómo no va a tener contacto? O sea, que la educación no es solo las 5 horas que se pasa el niño o la niña en la escuela, sino yo creo que por ahí. Y luego la tecnología permite cosas que antes eran muy difíciles. Es decir, desde hoy en este momento, ahí vamos a otra, si hay buena red y buena conexión y no se corta cada... Tú puedes hacer una visita virtual al Museo del Prado, tú puedes hacer una visita virtual a no sé qué, tú puedes hablar con un colegio que está yo qué sé, en Holanda, con un intercambio o sea, que hay muchas posibilidades que no es decir, es que lo local, no, es lo global, pero aprovechando la parte de lo local. Entonces yo creo que hay que tener las dos vertientes. Pero yo creo que hay un reto también muy importante en este momento de la escuela rural, que es el tema de la inmigración. Y eso no está bien tratado desde el punto de vista de la administración. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, hay centros que tienen un 70, un 80% de alumnado migrante y no hay un profesor que ayude para la enseñanza del español. Es decir, eso sería fundamental que los centros rurales, de manera compartida, tuvieran pues, una posibilidad de tener ese tipo de cosas. Yo creo que ahí también, no en todas las zonas, pero sí que hay zonas que ese tema es un tema que eso repercute claro, en el funcionamiento de la escuela y en la dedicación que los maestros y maestras pueden dar. A ver, el modelo general que se adoptó en Aragón fue el modelo de CRA,
modelo de colegio rural agrupado, que es un modelo que, bueno, pues nació en el 88, 89 en la provincia de Teruel y más o menos alrededor de esos años en el resto de España. Es un modelo que no es el único que existe en Aragón, luego voy a hablar, que tiene sus grandes defensores y sus grandes detractores. Yo creo que hay que llegar a un punto medio. Para mí no es un mal modelo, pero se ha deteriorado el modelo. ¿Por qué? Porque los colegios rurales agrupados cuando nacieron de abajo arriba. Ahora muchas veces se hacen desde el despacho. Se cierra una escuela, una de las aulas o de los aularios o de las sedes de ese CRA, y como solo quedan dos, pues a esas dos, porque un CRA de dos unidades, de dos escuelas es poco, se le junta con otro que no tiene nada que ver ni históricamente, ni etcétera, etcétera. Una escuela de un CRA pide desligarse del CRA y ser un centro autónomo, y en unas ocasiones parece bien y en otras ocasiones parece mal, desde el punto de vista de la administración. El modelo, yo creo que el modelo no es malo, yo creo que fomenta. A ver, los detractores dicen que es que las escuelas pierden autonomía y entonces, bueno, depende de cómo se plantee la organización del CRA. Si el CRA se trabaja, como hay algunos que trabajan, que cada escuela hace lo que quiere, que el dinero se reparte, cuando un CRA trabaja con jornadas de convivencia, con actividades comunes, con proyectos comunes, aunque adaptados a la localidad, bueno, pues cuando el profesorado trabaja en equipo, bueno, pues yo creo que no es un mal modelo. Para mí no lo es. Siempre y cuando, pues eso es como todo, el modelo en sí no es ni bueno ni malo, depende de cómo funcione. Pero luego en Aragón se olvidan todas esas escuelas, que son las que para determinadas personas son las únicas que realmente son escuelas rurales, que son las que no están agrupadas, que son las que más invisibilizadas están, porque figuran como centros de educación infantil y primaria. Sí, aparecen como CEIP. Aparecen como CEIP, entonces, salvo que tú deduzcas que es un centro multigrado, la palabra incompleto no me gusta, ¿no? Vale, multigrado, ¿por qué? Porque hay pocos niños, porque lo sabes. En Aragón eso es fácil saberlo, porque el Instituto Nacional de Estadística sí que tiene datos, pero en otras comunidades autónomas eso no se puede saber. Esas escuelas, la mayoría de esas pequeñitas escuelas, en Teruel hay poquitas, en Zaragoza y Huesca hay más, muchas veces trabajan conjuntamente porque comparten a lo mejor itinerantes, pero tienen autonomía. ¿Es mejor ese modelo o no? Pues a ver, a lo mejor hay algunas de esas escuelas que son islas y que no tienen, porque no les interesa ningún tipo de contacto con la que está a 10 kilómetros. Yo creo que los modelos no son en sí mismos ni buenos ni malos, sino que depende. Ahora, es verdad que habría que replantearse determinadas cuestiones, tanto de uno como de otro, desde el punto de vista organizativo. Yo creo que el docente de escuela rural no tiene que ser diferente, tiene que ser un buen docente, igual que cualquiera. Lo único que pasa es que se va a enfrentar con unas situaciones pedagógicas para las que no está preparado. Si estuviera preparado no pasaría nada. Es decir, porque a veces tampoco está preparado un docente para tener 25 niños o 20, de los cuales hay 12 con diversidades diferentes, ya no necesidades educativas, pero 12 nacionalidades o 8 nacionalidades. Eso tampoco está preparado de una manera específica. Yo creo que el principio básico de un buen docente es la diversidad de los alumnos, que los niños y niñas de su clase,
aunque tengan todos 8 años, cada uno es de su padre y de su madre, perdona por la expresión. Entonces, la diversidad existe en cualquier aula. ¿Cuál es el reto? O sea, la diferencia de una escuela rural es que, además de esa diversidad de que a uno le gusta pintar y al otro le gusta jugar y uno tiene 3 hermanos y el otro ninguno, tiene diferentes edades. Porque esa es, desde mi punto de vista, la característica fundamental que delimita la escuela rural, que es la multigraduación. Claro, pero claro, la multigraduación puede ser, tú puedes tener un niño desde 3 hasta 12 años en una escuela unitaria o puedes tener pues solo niños de cuarto y quinto, con lo cual no es lo mismo, ¿vale? Entonces, si el maestro es un buen maestro y está capacitado, tiene unas competencias y unas habilidades y conoce unas estrategias didácticas que le permitan trabajar de ese modo, lo podría hacer de la misma manera que el otro. No creo que tenga que tener unas cualidades diferentes, a lo mejor sí que a nivel de competencias tiene que tener unas competencias específicas en un determinado momento, pero son competencias docentes. Es decir, y conocer estrategias que le permitan trabajar en un equipo, trabajar el trabajo colaborativo con niños todos de tercero o con niños de tercero y cuarto o con niños de tercero y de 3 años. Claro, ahí sí que es verdad que si tienen niños de 3 años no van a poder hacer lo mismo que los de tercero, pero bueno, si conoce estrategias de trabajo individual, de metodologías activas, bueno, pues yo creo que para mí no hay una figura del maestro. Por eso cuando se habla de una especialidad en la universidad muchas veces nos hemos planteado, ¿es necesaria? Yo no lo sé si es necesaria. Yo creo que debería ir más a una formación que el maestro o la maestra elija porque le gusta trabajar en eso. Ahora, eso sí, en la formación inicial se debería dar por lo menos el que el alumno sepa que eso existe, porque hay alumnado que creen que no existe eso. Es la primera. Existe en todas las comunidades. En todas las comunidades autónomas. En unas más, en otras menos. Pero, aquí que tenemos mucho alumnado de la Comunidad Valenciana, algunos se quedan y les enseñamos la cantidad de centros que hay en Valencia, todos esos hay. Claro, porque a lo mejor son de Alicante o son de Valencia capital. Pero es como el que es de Teruel capital, a lo mejor tampoco lo sabe. Yo creo que ahora mismo hay muchas buenas prácticas de aprendizaje-servicio, que yo creo que es una de las estrategias que vinculan más comunidad y territorio y escuela. Yo creo que ahora hay bastantes buenas. Yo creo que el tema de metodologías activas, de estrategias diferentes para trabajar, bueno, pues saber lo que es, cómo trabajar el trabajo colaborativo o los proyectos de trabajo individual, todo ese tipo de cosas yo creo que en general se están trabajando bastante. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que eso exige más trabajo por parte del profesorado. Y a mí a veces me da un poco de miedo que exista una vuelta atrás. Vamos a poner un ejemplo, el famoso libro, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho eso en el tema de formación permanente para que el profesorado se dé cuenta de que merece la pena. Claro, pero tiene que tener incentivos, tiene que tener posibilidades, tiene que tener ganas. Entonces yo creo que en ese tipo en el ámbito de las buenas prácticas, yo creo que hay
cosas muy interesantes, hay bastantes buenas prácticas en el sentido de cosas de tema tecnología, ¿vale? Yo creo que ahí sí que se están haciendo cosas interesantes. Y luego también hay bastantes experiencias de intercambio de experiencias, ¿vale? Hay un programa a nivel nacional, ¿no? Creo que es de que conocer otros centros, no solo a nivel de cada comunidad autónoma, sino a nivel, una especie de red, bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces ahí sí que hay, por lo que yo conozco, bastantes escuelas rurales que están implicadas, que es bueno porque tienen interés en conocer. Y bueno, a nivel de investigación, yo creo que ha habido en los últimos años proyectos interesantes a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel internacional. Se ha trabajado el tema de metodologías, A ver, el problema de la investigación muchas veces es que le falta un poco más de investigación cualitativa, ¿no? Pero claro, la investigación cualitativa es muy complicada para realizarla, ¿vale? Tú lo sabes de manera personal. Entonces, bueno, pues ese tema. Yo creo que cada vez hay más intercambio de experiencias. Yo ahora mismo no sé, no hay ninguna comunidad autónoma que no haya organizado unas jornadas, un seminario, Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas da lugar a proyectos, a iniciativas y a intercambio de experiencias que no es una investigación científica rigurosa, pero sí que es, bueno, pues si a mí me están contando alguien su experiencia, realmente esa persona ha investigado sobre su experiencia para podérmela contar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay cada vez más. Y yo creo que ahora mismo uno de los temas que está encima de la mesa es el tema cultura y educación. Todo lo que es cultura en entornos rurales, hay algún proyecto a nivel ministerial, etcétera, etcétera, y todo lo que es desarrollo territorial. O sea, la escuela es una parte del territorio. Sí, claro, lo que pasa es que con otra estructura diferente, porque no podríamos quitar los CRAS. Es decir, las escuelas Chiquiac son escuelas autónomas, las navarras también son escuelas autónomas, no forman parte de... pero bueno, yo creo que es que no es incompatible. No es incompatible, es decir, tú puedes hacer una red a nivel de la provincia de Teruel en el que participan como centros los CRAS, pero ese CRAS, si realmente funciona como CRAS, está representando a sus 5 escuelas. Nada más. Lo que pasa es que, decir, no, es que no participan todas las escuelas. Depende, si el CRAS funciona bien y realmente se representa, bueno, pues eso. Y luego el resto de escuelas que es multigrado. Que tenga un apoyo institucional, bueno, eso es cuestión de buscarlo. La red del País Vasco no es institucional. O sea, a ver, en el País Vasco hay otras redes que sí que tienen el apoyo y están dentro de la red educativa, pero esta no. Funciona, y muy bien, pero no tiene el peso desde el punto de vista administrativo, no lo sé, lo que tendrán las otras, pero a lo mejor de cara pues, a dinero o a posibilidades de formación, no la tiene. O sea, yo me lo guiso y yo me lo como, ellas. La Navarra sí. La Navarra sí que tiene una red. La gallega hay una red de CRAS, pero solo de CRAS. Y en Galicia también hay escuelas que no están agrupadas en CRAS. ¿Vale? Y en Galicia tiene además una peculiaridad, y es que
en los CRAS, en la escuela rural los niños solo están hasta segundo, pero a los centros que van son multigrado en muchas ocasiones, y esos centros no figuran como centros multigrado. Ese es el gran problema, pero ni siquiera las comunidades autónomas lo saben, ¿eh? O sea, que ya no estamos hablando a nivel estatal, sino que ni siquiera las comunidades autónomas diferencian ese tipo de centros. Y esa es es decir, cuando tú ves las publicaciones, dice, en España hay 80 o 250 escuelas... No, perdona, hay 2000 y pico. Pues que se crea en la educación, que se le dé el valor que tiene y que, bueno, que no solo se... A ver, yo creo que vivimos en un momento en el que las políticas han convertido muchas veces la escuela en un poco con un elemento mercantilista, ¿no? Ese tema famoso de los mejores colegios, la comparación entre colegios. Eso, bueno, pues está... A ver, la doble existencia de un doble modelo en España, el modelo público y el modelo concertado, bueno, pues eso también crea, bueno, pues unas diferencias que existen y que no está claro. El otro día, yo leyendo los resultados a nivel de Aragón, de algún dato de evaluación, ponían que uno de los elementos más que diferenciaba mayor en el rendimiento son la situación de la formación de los padres y del nivel económico. No hace falta que me lo investiguen, que eso ya lo sé yo de hace muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues que ahí hay unos problemas, y luego yo creo que el tema, la educación pública está infrafinanciada e infravalorada. También es verdad que no es lo mismo un centro público de un barrio de las afueras de Madrid que del centro de Madrid, todo eso ya lo tenemos. Y yo creo que hay un reto fundamental, que es la consideración social del profesorado. Que se valore, incluso, aún te diría yo más, económicamente. Económicamente. Eso influye mucho, porque si, claro, te pagan mucho, parece que tu trabajo es mucho más importante. Claro. Es decir, que a nivel de la administración, la titulación de acceso es la misma, que es un grado, pero sin embargo la consideración no es la misma. Entonces yo creo que existe demasiada burocracia en los centros educativos, y en los centros rurales no hay apoyo administrativo, que debería haber. Yo creo que, y para mí otro de los retos que tiene la educación en nuestro país, no, en otros sitios no, yo no me meto a hablar de retos educativos, pues claro, ¿cuántos niños sigue habiendo analfabetos? Esos son retos a nivel mundial, pero a nivel de nuestro país yo creo que el cambio que necesita es la formación inicial, pero total y absoluto. Y aunque no sea la formación inicial de los maestros y maestras, y sobre todo del profesorado de secundaria. Yo creo que la gran deficiencia de nuestro sistema escolar en este momento es la secundaria. Pues intentar quitar las etiquetas, porque nunca son buenas. Yo creo que medios no tanto materiales, yo diría que humanos, con personal cualificado, partiendo de que
yo soy una defensora de una escuela inclusiva, pero también es verdad que hay que aceptar que no todos los niños pueden hacer todo en una escuela inclusiva. Los modelos integrados a veces no funcionan. Claro, pero lo que pasa es que cuando hablamos de inclusión estamos siempre pensando, y ahora mismo me estaba yo dando cuenta de lo que yo estoy pensando, en niños con necesidades. La inclusión no es niños con necesidades, es todos. El que es rubio y el que es moreno y el que tiene los ojos azules o el que no. Yo creo que aquí hay un reto muy importante que es la migración. Uno de nuestros retos, y más en el ámbito rural, pero no solo en el ámbito rural, porque, claro, las propias características de las familias condicionan los centros y estamos convirtiendo centros en guetos. Sí, que nuestro país no tenía tanta experiencia en este sentido de la migración, pero tenemos vecinos que sí que llevan décadas y con no lo Alemania y Francia y no... Entonces yo creo que hay que plantearse este tema como un tema importante. Ojo, que hay otros centros que sí que están trabajando muy bien, pues vamos a fijarnos en ellos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo ha trabajado el profesorado? ¿Qué han necesitado? ¿Qué se les ha dado? ¿Vale? ¿Cómo han trabajado con la comunidad educativa? Claro, porque esto no se logra de un año para otro. A lo mejor el nivel al que han llegado les ha costado 8 años o 5 años. Entonces, yo creo que, claro, lógicamente, formación, ¿vale? Pero aquí sí que es verdad que yo creo que tiene que haber una formación específica para un maestro o una maestra que realmente sea aquel que atienda a la diversidad. Yo creo que ahí sí que, pero ya no solo en el tema del lenguaje o no solo en el tema de las etiquetas, sino un maestro especialista en atención a la diversidad, aunque luego, lógicamente, el lenguaje es muy específico y tiene que tener una formación específica o otra necesidad educativa. Y luego, claro, ese tipo de otras cosas que ves que existen en otros centros, ¿no? En un centro público que tiene una persona dedicada a la salud o que tiene, claro, porque aquí hay elementos que no, o sea, agentes humanos que no existen en los centros escolares, que a lo mejor no en todos los centros, pero que sí que se podrían compartir. Yo creo que la especialidad de atención, o sea, en la atención a la diversidad sí que debería existir como una especialidad. Y yo creo que la formación de los maestros, que no piensen que cuando, o que no, bueno, que no yo piense que yo voy a tener 20 estudiantes de primero de magisterio, o tuviera tenido, ahora ya no, que todos les gusta, pues que una maestra llegue a una escuela y que no piense que todos van a aprender a leer al mismo tiempo, o que todos van a hacerme caso al mismo tiempo, que el ritmo de aprendizaje de cada uno, que las necesidades, que las condiciones escolares, es decir, ese niño yo le he mandado que lea 2 hojas, no las ha leído, pero ¿por qué no las ha leído? Porque su madre y su padre a lo mejor han llegado de trabajar en una cadena. Entonces, bueno, pues eso es diversidad, no solo las etiquetas. Yo creo que pros muchos, porque, a ver, la tecnología permite el acceso a recursos imposibles antes, el ejemplo que yo te he puesto antes, pero hay otros muchos, ¿no? Tú puedes ver un animal o puedes ver que no lo vas a ver nunca desde el punto de vista físico, o puedes ver, o hay simulaciones de cosas históricas, hay el tema famoso que entra ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos da miedo, pero yo creo que el tema es cómo se utilice. Y para eso está la formación. La tecnología no es en sí, yo creo que ni buena ni mala.
depende de cómo se utilice. El futuro es ese, está clarísimo, no hay que olvidar otras cosas. Yo creo que la tecnología va a favorecer, si se usa bien, va a favorecer otras competencias. Si se usa mal, va a evitar que se utilicen esas competencias de el estar con otros, el hablar. Claro, cuando tú ves a los adolescentes en grupos sentados y cada uno mirando su móvil, dices, no estarían mejor hablando, aunque fuera mal, del profesor, pero... entonces yo creo que... Pero claro, el tema de la tecnología no es solo la escuela. El tema de la tecnología es la familia, es la sociedad, son los estímulos externos. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que se ha empezado a ver peligros del mal uso de la tecnología, y entonces yo creo que hay que intentar funcionar. A ver, yo creo que aquí también a lo mejor, habría que pensar en que los centros tuvieran expertos también en... Porque claro, el maestro no puede saber de todo, ¿vale? Entonces, o que por lo menos hubiera una mayor orientación de cómo utilizar esto, o de que no fuera el maestro el que se tuviera, es decir, los bancos de recursos, ese tipo de cosas. No es lo mismo que cuando dices, bueno, se busca en internet, pero hay que saber buscar, ¿no? Bueno, pues y facilitar el trabajo, ¿vale? A los docentes. No, es decir, no hace falta que tú, no, vamos a ver, vamos a trabajar esto, pues mira, aquí tienes todo un banco de recursos que te puede ayudar a ese. Yo creo que hay veces que, o hay un proyecto sobre el Mudéjar, pues a lo mejor hay un proyecto precioso que ya está hecho y que tú lo puedes aprovechar y adaptar a tu situación, porque vas a tener que empezar de cero. No sé, yo por ahí creo que eso es importante, la utilización de cosas que ya se hayan hecho. Y la formación, el que haya, a lo mejor, bueno, aquí en este caso, a lo mejor desde los centros de profesores, pero claro, si no hay personas suficientes para ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, reto total y absoluto. Yo ahora ya, a mí me daría miedo, porque, claro, nosotros también nos hemos tenido que ir adaptando. Yo me acuerdo desde la máquina electrónica que ya, pero luego les ves sus ventajas. Claro, la facilidad que te da para determinadas cosas, para poderte dedicar a otras cosas. Que sea feliz. Porque además yo creo que eso es lo que se va a conseguir en las primeras etapas. Ese tipo de habilidades, de competencias, de saber estar, eso es más difícil aprenderlo cuando se tienen 20 años. La formación, los contenidos, la memoria tiene un límite. Cada vez, la historia que yo estudié, yo siempre pongo, no es la que estudian ahora, porque han pasado muchos años. Entonces, claro, en ese ser feliz, yo, claro, ahí metería habilidades que van más dirigidas a eso, al el aprender a aprender, como competencia fundamental, y eso ayuda a ser feliz, yo creo. El niño que sabe buscar, aprender, y sobre todo el tema emocional es importante, y yo creo que hay un tema fundamental que es el saber compartir. Lo demás, bueno, pero yo sobre todo cuando hablamos de ver a un niño sonreír cuando está aprendiendo a leer, es más importante que lea bien. El verlo sonreír, descubrir que ahora él sabe hacer algo que antes no sabía, es una parte de ser feliz, y a la vez está aprendiendo, pero el ser feliz aprendiendo, yo pondría el aprendiendo, pero es más difícil hacer eso, ¿eh? Pero como idea
Bueno, yo, claro, a nivel personal hay muchas cosas, pero a nivel profesional yo creo que a mí me ha llenado mucho cuando yo he vuelto o he entrado en escuelas, en centros educativos, y me he encontrado con antiguos alumnos que se acordaban de mí, aunque fuera para mal, pero que se acordaban de mí, ¿no? Y que me han reconocido, me han saludado, me han contado su experiencia. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me ha gustado. A mí siempre me ha gustado dar clase. No sé si lo he hecho bien o, bueno, que se llama enseñar. Y entonces cuando has visto que te reconocen por algo, ¿no? Yo creo que eso siempre es bueno. Y cuando los ves, ¡ay, qué bien! Porque yo he sido muy feliz siendo maestro o siendo maestra, pues dices, bueno, pues a lo mejor aunque sea un pelín, yo hice algo para que esa persona ahora esté aquí. Yo creo que eso es lo más bonito que, desde el punto de vista profesional, ¿vale?